En un mundo cada vez más interconectado y pluralista, el Papa ha afirmado que todas las religiones son un camino para alcanzar a Dios, lo que ha suscitado tanto apoyo como crítica dentro de la comunidad católica. Este pronunciamiento ha llevado a muchos a cuestionar la integridad de la doctrina católica y ha reavivado el debate sobre las herejías, un concepto que se refiere a la desviación de la verdad revelada. Queridos amigos de Gran Moss, bienvenidos a nuestro canal donde exploraremos temas de gran relevancia en la actualidad de la Iglesia Católica. Hoy abordaremos uno de los temas más candentes que ha generado un gran debate y son las recientes declaraciones del Papa Francisco sobre el papel de las religiones en la búsqueda de Dios. En este video analizaremos las implicaciones de las declaraciones, las reacciones de obispo teólogo y cómo este debate se inserta en un contexto más amplio de modernismo y liberalismo en la Iglesia. ¿Estamos ante una apertura sincera hacia el diálogo interreligioso o estas palabras representan una amenaza a la identidad católica? Acompáñanos en una reflexión crítica sobre la fe, la verdad y el futuro de la Iglesia Católica. Para comprender la controversia que rodea las recientes declaraciones del Papa Francisco, es esencial explorar el contexto histórico y teológico en el que se han producido. Desde su ascenso al papado en 2013, Francisco ha promovido un enfoque más inclusivo y dialogante hacia otras religiones, un esfuerzo que muchos interpretan como un intento de modernizar la Iglesia y hacerla más accesible a un mundo diverso. Sin embargo, esta apertura también ha generado tensiones con aquellos que defienden una interpretación más tradicional de la fe católica. El 13 de septiembre del 2024, durante un encuentro con niños en Singapur, el Papa Francisco afirmó que todas las religiones son un camino para alcanzar a Dios. Estas declaraciones han sido vistas por muchos como un claro ejemplo de indiferentismo religioso. Indiferentismo religioso, la idea de que todas las religiones son iguales, válidas en su búsqueda de lo divino. Tal afirmación desafía las enseñanzas católicas tradicional, que sostiene que la salvación se encuentra únicamente a través de Jesucristo. Como se establece en el Evangelio de Juan capítulos 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para profundizar en este discurso es crucial entender qué es la herejía. En términos generales, la herejía se define como una desviación de la verdad revelada que socava la fe católica, un error. La Iglesia distingue entre dos tipos de herejía, material y formal. La herejía material ocurre cuando un individuo sostiene creencias erróneas sin culpa propia, mientras que la herejía formal implica una negación consistente y persistente de las enseñanzas de la Iglesia. La controversia no solo radica en las palabras del Papa, sino también en cómo éstas se interpretan dentro de un marco más amplio de modernismo en la Iglesia. Desde el Concilio Vaticano II ha habido un esfuerzo por fomentar el diálogo ecuménico y la apertura hacia otras tradiciones religiosas. Sin embargo, muchos católicos tradicionales ven esta tendencia como una amenaza a la integridad de la fe católica, lo que plantea preguntas fundamentales sobre la identidad y el futuro de la Iglesia en un mundo cada vez más pluralista. En este contexto es vital examinar las reacciones y el análisis crítico que estas declaraciones han generado. Nuestra discusión sobre las recientes declaraciones del Papa Francisco se puede dividir en tres puntos principales: las declaraciones del Papa, las reacciones de la Iglesia y las implicaciones teológicas de estas afirmaciones. Cada uno de estos aspectos son cruciales para entender la magnitud de la controversia y su impacto en la fe católica. Declaraciones del Papa Francisco. Como les decía, el 13 de septiembre de este año, el Papa Francisco hizo una declaración que ha resonado en todo el mundo.
todas las religiones son caminos para alcanzar a Dios. Son como lenguajes diferentes, dialectos distintos para llegar a Él, pero Dios es Dios para todos. Esta afirmación ha sido interpretada por muchos como un claro indicio de indiferentismo religioso. La idea de que todas las religiones son igualmente válidas en su búsqueda de lo divino contradice la enseñanza católica tradicional, que sostiene que la salvación solo se encuentra a través de Jesucristo. La ambigüedad de las palabras del Papa han llevado a diversas interpretaciones, mientras que algunos defensores argumentan que su intención es promover un diálogo interreligioso y una mayor comprensión entre las diferentes tradiciones. Otros ven en su palabra un debilitamiento de la verdad católica. Esta tensión es palpable en la comunidad católica, donde muchos se sienten divididos entre la necesidad de abrirse al diálogo y la urgencia de mantener la integridad de la fe. La controversia se intensifica al considerar que el Papa Francisco ha sido un defensor del diálogo ecuménico desde el inicio de su papado. Sin embargo, muchos católicos tradicionales se preguntan si este enfoque ha cruzado una línea que no debería ser traspasada. La afirmación de que todas las religiones son caminos hacia Dios plantea una serie de preguntas sobre la unicidad de Cristo y la naturaleza de la salvación. Reacciones de la Iglesia. Lo que hace que la cuestión sea aún más compleja es el hecho de que la traducción en inglés del discurso del Papa Francisco difiere de la original en italiano y en español. Según algunos informes, la versión en inglés fue modificada para resultar menos controvertida, adaptándose mejor a la teología del diálogo ecuménico post-Concilio Vaticano II. Esto le ha dado al Vaticano una especie de negatividad razonable, ya que la mayoría de las críticas provienen de Estados Unidos y del Reino Unido, donde el inglés es la lengua principal. Kennedy Hall, un conocido comentarista católico, ha señalado que esta diferencia de traducción es significativa. En el video que publicó muestra cómo el texto original en italiano contiene una afirmación explícita. La traducción en italiano cita: todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Por otra parte, la traducción oficial en inglés, en cambio, dice que las religiones son vistas como caminos que buscan alcanzar a Dios. Esta pequeña diferencia puede parecer sutil, pero reduce considerablemente el impacto de las palabras del Papa, haciendo que su discurso sea menos problemático para el público angloparlante, pero en claro contraste con el mensaje original. Es interesante notar cómo la traducción ambigua de la versión inglés del discurso permite a los defensores del Papa minimizar lo sucedido, argumentando que el mensaje original no era tan drástico. Sin embargo, las otras versiones lingüísticas y sobre todo el video original no deja duda sobre la magnitud de las declaraciones realizadas. Tengo que decir algo. Cuando estoy haciendo este video, la traducción en inglés ha sido modificada y la han puesto como la original en italiano. Así que esto confirma que el Vaticano no tiene intención de retirar lo dicho. Pero sigamos con nuestro video. Las reacciones a las declaraciones del Papa no se han hecho esperar. Diversos obispos, cardenales y teólogos han expresado su preocupación y descontento. Entre los más destacados se encuentran el obispo Joseph Strickland y el obispo Carlos María Viganò, quienes han denunciado las afirmaciones del Papa como contrarias a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica. El obispo Strickland, perdone mi pronunciación, conocido por su postura firme en cuestiones doctrinales, publicó un mensaje en Twitter en el que afirmaba: nadie puede negar que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y afirmar ser su discípulo sosteniendo que todas las religiones son suficientes y negando la redención del mundo operada por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es por lo tanto una negación de la fe católica. Por su parte, el arzobispo Viganò ha sido aún más directo en su crítica. ¿Cómo más directo? ¿Más directo que Strickland? Sí, calificando las palabras del Papa como ofensiva para la majestad de Dios y una traición a la revelación divina. Viganò afirmó que tales declaraciones anulan el sacrificio redentor del Hijo de Dios y son escandalosas, especialmente porque están dirigidas a jóvenes quienes podrían ser inducidos a creer que la salvación es posible sin reconocer
a Cristo como único Salvador. Las declaraciones del Papa Francisco y la reacción subsiguiente tienen profundas implicaciones teológicas. En el corazón de la controversia se encuentra la cuestión de la unicidad de la salvación a través de Jesucristo. Las enseñanzas católicas han sostenido históricamente que la salvación es posible solo a través de la unión con la Iglesia Católica. Este principio se reafirma con el Concilio de Florencia, que proclamó de manera infalible que nada fuera de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también los judíos y los herejes, pueden tener parte en la vida eterna. Además de las voces de estos líderes, muchos católicos, especialmente aquellos vinculados a movimientos tradicionalistas, han comenzado a exigir una respuesta clara y contundente por parte de la jerarquía de la Iglesia. La preocupación por la confusión doctrinal es palpable, y muchos sienten que es necesario abordar este tema de manera formal para proteger la integridad de la fe católica. Implicaciones teológicas. Las afirmaciones del Papa de que todas las religiones son caminos para alcanzar a Dios parecen desafiar esta enseñanza fundamental. Para muchos católicos, esto no es solo una cuestión de interpretación, sino una amenaza directa a la base misma de su fe. La idea de que otras religiones pueden proporcionar un camino hacia Dios socava la exclusividad de Cristo como el único Salvador. Un principio que ha sido central en la teología católica a lo largo de los siglos. Pero entonces, si los que creen que Dios sea Satanás, ¿cierto?, tienen una religión satánica, ¿también llegan a Dios? Amigo, es por eso que estas cuestiones hay que ser firme y defender la fe de lo que son los errores. Es importante considerar también cómo estas declaraciones se relacionan con el modernismo en la Iglesia. Desde el Concilio Vaticano II ha habido un esfuerzo por fomentar el diálogo ecuménico y la apertura hacia otras tradiciones religiosas. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por muchos como una forma de diluir la verdad católica en un intento de ser más inclusivo. La tensión entre la necesidad del diálogo y la preservación de la verdad doctrinal es un desafío constante para la Iglesia en la actualidad. Además, la ambigüedad en las palabras del Papa han llevado a confusiones entre los fieles. Muchos católicos se sienten inseguros sobre cómo interpretar estas declaraciones y qué implican para su propia fe. La falta de claridad en la comunicación del Papa ha generado un ambiente de incertidumbre donde los fieles se preguntan si deben seguir las enseñanzas tradicionales o adaptarse a un enfoque más moderno y liberal. Esta perspectiva no solo desafía la doctrina católica, sino que también puede llevar a los fieles a una confusión teológica que socava la esencia de su fe. Además, es crucial considerar cómo estas declaraciones se suscriben a un contexto más amplio del modernismo en la Iglesia. La tensión entre la necesidad de un diálogo y la preservación de la verdad doctrinal es un desafío constante. La historia de la Iglesia está marcada por momentos en que la verdad de la Iglesia ha sido comprometida en nombre de la modernidad. Por lo tanto, es vital que los católicos reflexionen sobre el significado de estas declaraciones y su impacto en la identidad y la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Y recuerde que juntos podemos explorar, defender la riqueza de nuestra tradición mientras nos enfrentamos a los desafíos contemporáneos. Gracias a todos por su tiempo, que Dios le acompañe.